Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 180. Estamos en Segunda de Reyes y vamos a considerar en el día de hoy los capítulos 14, 15 y 16. La lectura de hoy trata acerca del cambio de dinastía sobre los reinos de Israel y Judá. El capítulo 14 toma la historia de Judá con el reinado de Amasías, hijo de Joás. Noten en el verso 3 cómo Amasías hizo lo recto delante de Dios, con excepción de los lugares altos, algo que vas a leer con frecuencia durante la lectura de hoy. Inmediatamente luego de este detalle se nos da un ejemplo de su rectitud en la justicia contra los que conspiraron contra su padre y lo mataron. Noten la referencia a la ley de Moisés en el verso 6 y cómo Amasías cumple la ley en no castigar a los hijos de los que conspiraron contra su padre. La mayor parte de la historia de Amasías es con respecto a la guerra con Joacás de Israel. Presten atención al verso 7, cual indica que Amasías mató a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal. Este solo detalle aporta a la reacción de Joacás ante la invitación de Amasías a venir a Judá para verse cara a cara, cual es un reto militar. Deben recordar que desde los días de Acab en Israel, Edom había sido tributario de Israel. Como tributario, Edom tenía derecho de protección por Israel. El hecho de que Amasías se haya levantado en contra de los edomitas para luego pedir una reunión con el rey cual los protegía, atribuye a que Joacás suba contra Amasías con todo su ejército. Noten en la historia que Joacás toma a Amasías en la batalla, pero lo devuelve prisionero a Jerusalén, en donde derrumba 400 codos del muro y vacía la tesorería de Judá. Noten que aunque Amasías vive 15 años más luego de la muerte de Joacás de Israel, encuentra un final semejante a la de su padre, siendo matado por conspiradores de Jerusalén, quienes lo persiguieron hasta Laquis. La segunda parte del capítulo trata acerca del reinado del hijo de Joacás llamado Jeroboam. A menudo este Jeroboam es conocido como Jeroboam el segundo para distinguir entre su reinado y el reinado del primer rey de Israel luego de su división de Judá, cual se llamó también Jeroboam. La historia de Jeroboam el segundo en este capítulo no es muy impresionante, pero sí revela algo acerca de la temporada de otro libro de la Biblia y el ministerio de uno de los profetas más conocidos. Jonás, hijo de Amitai, es el mismo Jonás quien en el libro cual lleva su nombre fue enviado a predicar a Nínive y fue tragado por un gran pez cuando huyó para el otro lado. En la historia de Jeroboam en este capítulo, Jonás aparentemente había dado palabra de Jehová al pueblo de que no sería raído el nombre de Israel de debajo del sol, por lo cual Jehová utilizó a Jeroboam para librar a Israel de sus enemigos. No obstante, deben notar que Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Tuvo un reinado bastante largo de 41 años y luego reinó su hijo Zacarías en su lugar. El capítulo 15 contiene una breve historia de cada uno de 7 reyes, tanto de Judá como de Israel. Comienza con Azarías, hijo de Amasías, quien reinó en Judá. Noten que su reinado es de 52 años, haciendo de Azarías el segundo rey quien más tiempo gobernó sobre Israel o Judá. Solo Ezequías reinaría más tiempo que Azarías, con un reinado de 55 años. Deben notar un detalle importante cual revela la identidad más conocida de Azarías en el verso 5. Ese detalle de inmediato debe llamar nuestra atención al rey llamado Usías. Usías reinó durante el ministerio del profeta Isaías, quien era profeta de Dios en Judá. Se cree que Isaías tuviera alguna relación a Usías y que la muerte de Usías, mencionado brevemente al comienzo de Isaías capítulo 6, cuando Isaías ve al Señor en el templo, le fuera de impacto significante al profeta. Azarías o Usías fue herido con lepra luego de intentar ultrajar el altar del incienso en el templo. Aunque fue resistido por los sacerdotes y no llegó a tocar el altar, le brotó lepra en su frente y vivió los últimos 18 años de su vida en aislamiento. Leeremos más acerca de eso en el libro de las Crónicas. El segundo rey mencionado es Zacarías, quien reinó en Israel. Noten la brevedad de su reinado, siendo de tan solo 6 meses. Un individuo llamado Salum, hijo de Jabes, conspira contra Zacarías y lo mata para reinar en su lugar. Los versos 13 al 16 describen el más breve reinado de Salum, quien reinó sobre Israel por solo un mes. Es matado por Manahem, quien reina en su lugar.
Los versos 17 al 20 describen el reinado de Manahem siendo de 10 años sobre Israel. Aunque la descripción de su reinado en este capítulo es breve, es de importancia ya que Manahem comienza a tenderse hacia Pul de Asiria y ofreciéndole ofrendas de oro y plata con tanto de apaciguar a su enemigo. Esto sería un grave error para Israel ya que Asiria se apoderaría de toda la región y la ofrenda de Manahem a Asiria fue una muestra de debilidad de Israel en el foro mundial. Los versos 23 al 26 describen otro reinado corto de Pecaía, quien reinó 2 años en Samaria, siendo Israel. En semejante manera a sus predecesores, un capitán suyo conspira contra él y lo mata reinando en su lugar. Peca es el nombre del capitán quien conspiró contra Pecaía y su reinado se describe en los versos 27 al 31. Peca gobierna por 20 años sobre Israel, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Deben notar el detalle de los asirios en el verso 29, ahora bajo el reinado de Tiglat-Pileser. Noten las conquistas de Tiglat-Pileser y la táctica de los asirios de llevar a sus conquistados cautivos a Asiria. Esto es una alusión a lo que sucederá con Israel frente a los asirios. Noten que Peca también es asesinado y reina Ela en su lugar. El reinado de Ela no es mencionado particularmente en este capítulo. El capítulo termina con la descripción del reinado de Jotam, hijo de Usías, en Judá. Jotam reina 16 años haciendo lo recto ante Jehová, aunque los lugares altos quedaron intactos. Deben notar que Resín es rey de Siria y no rey de Asiria. Aunque los dos se parecen, son distintos. Acaz reina en lugar de Jotam. El capítulo 16 contiene la historia un poco más prolongada que los demás del rey Acaz de Judá. Noten de inmediato que Acaz hizo lo malo ante los ojos de Jehová, hasta ofreciendo su propio hijo en holocausto y siguiendo las prácticas abominables de los cananeos. Durante su reinado, Acaz comenzó a ser confrontado por Resín de Siria y Peca, rey de Israel. Noten que estos dos reyes se aliaron en batalla contra Judá, mas no pudieron tomar la ciudad de Jerusalén, cual era su capital. Noten en el verso 6 que los edomitas aprovechan el conflicto entre Israel y Judá para volver a tomar de su tierra en Elad. Lo significante de esta historia y lo más comprometedor viene en los versos 7 al 9. Acaz, viendo que necesitaba ayuda contra Resín y Peca, acude a Tiglat-Pileser ofreciendo a Judá como siervo de Asiria. Acaz también le ofrece oro y plata a Tiglat-Pileser, pero tenía también la tesorería del templo para ofrecer, lo cual hace. Habiendo pagado más a Tiglat-Pileser de lo que Manahem pudo pagar a Pul de Asiria, Tiglat-Pileser aparece a la defensa de Judá, derrotando a Damasco, la capital de Siria en aquel entonces y actualmente hasta el día de hoy. Aunque esta alianza le hizo bien a Acaz y Judá momentáneamente, pone a Israel como tributario de Asiria, al igual que Judá. Judá resistiría un poco más, pero le había otorgado a Tiglat-Pileser la autoridad sobre toda su tierra y sus negocios. El resto del capítulo trata acerca de un altar cual Acaz manda a construir, semejante al altar en Damasco, el cual Urías el sacerdote le construye. Noten que también cambia las basas de los tableros, quita las fuentes, cuales eran 10, y quitó el mar de sobre los bueyes para ponerlos sobre piedra. Quitó también el pórtico de los días de reposo y el pasadizo de afuera del templo. Este pasadizo era un camino del palacio real directamente al templo. Noten al final del verso 18 que hizo estas cosas por mandato del rey de Asiria. Estos han sido los capítulos 14, 15 y 16 del libro de Segunda de Reyes. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga. Dios le guarde.